Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Atalaya. Un episodio, como todos, muy especial, pero en este caso más todavía porque estrenamos una nueva temporada. Ya es la cuarta, que se dice pronto, y para nosotros es muy ilusionante y muy especial poder seguir con un proyecto que iniciamos hace unos años y que nos permite, por un lado, desconectar un poquillo de la rutina del día a día y, por otro lado, pues conocer historias vinculadas siempre a la comunicación muy interesantes y traer aquí a gente pues más interesante todavía, ¿no? Hoy veremos a el primer invitado de esta cuarta temporada que nos hablará de cómo se puede comunicar sin palabras, o más bien comunicar con imágenes. Pero antes de eso, vamos a presentar a mi compañera hoy, Lucía López. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Marcos. Pues una temporada más aquí contigo y nada, pues muy emocionada de saber qué nos va a contar hoy nuestro invitado. Pues pasamos ya a hablar precisamente de nuestro invitado de hoy. Es un referente del fotoperiodismo tanto en Galicia como en España y siempre está al pie de la noticia, pero no solo es capaz de contar noticias, sino que también monta relatos, monta historias alrededor de sus imágenes, cuyo resultado, pues si tendréis ocasión luego de visitarlo, si es que no lo conocéis ya, es por lo general pues espectacular, y así lo dicen todos sus logros. Sin más dilación, presentamos a Brais Lorenzo. ¿Qué tal, Brais? Bienvenido a Desde la Atalaya. Pues muy contento de estar aquí, gracias por la invitación y enhorabuena por el proyecto, y un honor ser el primer invitado de la cuarta temporada, y ojalá pues dure muchos años más, ¿no?, vuestro proyecto, y sigáis avanzando y disfrutando al final, ¿no? Claro. Para nosotros es un honor que seas tú el que estrene esta cuarta temporada del podcast, y vamos ya a entrar en materia. Como te decía en la introducción, las imágenes sirven, en tu caso sobre todo, pero en general para contar historias. Más allá de ilustrar noticias y demás, tú puedes contar una historia a partir de tus fotografías. Pero ¿qué surge antes? La historia, y a partir de ella buscas la foto perfecta, el tiro ideal, o primero tienes las fotografías y luego buscas montar el relato alrededor de esas fotos. A ver, habitualmente lo que surge primero yo diría que es la historia, ¿no? Al final, pues un acontecimiento, algo relevante que sucede, y me lanzo a documentarlo, ¿no?, con mi cámara, y cuando se van produciendo, ¿no?, y sucediendo los días, sobre todo en lo que son trabajos de largo aliento, ¿no?, que también me gustan. Yo intento compaginar precisamente, ¿no?, lo que es el fotoperiodismo o el tema más de actualidad, ¿no?, de prensa diaria y de acontecimientos diarios, con proyectos a largo plazo, ¿no?, como podría ser el tema de los incendios forestales, por ejemplo, ¿no?, que es obviamente un hecho noticioso que sucede, pero en base a todo el trabajo que llevo desarrollando durante muchos años, pues al final vas haciendo un cuerpo de trabajo más de carácter documental, ¿no? Entonces diría que habitualmente suceden primero, pues eso, los hechos noticiosos, y yo me voy a documentarlos, pero sí que es cierto que hay ciertos proyectos, como es el de Habitar o Baleiro, que ya nacen con una pretensión documental más reposada, ¿no?, y una conceptualización inicial, ¿no?, en la cual pues analizamos cuestiones a nivel estético, ¿no? Pues por ejemplo, en este proyecto de Habitar o Baleiro, ¿no?, que retratamos lo que es la vida en el rural de Galicia, y sobre todo pues el leitmotiv principal pues es mostrar las sombras y las luces de la situación actual. Pues por ejemplo, a nivel conceptual y en cuanto a narrativa y estética, pues tuvimos muy claro, ¿no?, que por ejemplo en lo que es la cuestión más negativa, más relacionada con la despoblación, etcétera, pues tenían que ser imágenes frías, con tonalidades, ¿no?, más azuladas, más verdosas, y para mostrar pues el lado más esperanzador, pues ir hacia imágenes más cálidas, tonalidades más rojizas, anaranjadas, ¿no? Entonces, bueno, por resumirlo, ¿no?, que tampoco hay que extenderse demasiado, pues al final un poco pues hay esa diferencia, ¿no? De a veces trabajar más pegado a la actualidad y a veces conceptualizarlo desde el inicio si son trabajos de largo aliento, ¿no? Desde la matriz, ¿no?, desde el inicio. Lo cierto es que tus fotos ya se han hecho hueco en algunas de las cabeceras más reputadas del mundo. Por ejemplo, The Guardian, The New York Times, The Wall Street Journal, The Telegraph. ¿Cómo es la relación actual de los medios de comunicación con los fotógrafos? A ver, eso que mencionas, o sea, tampoco me voy a quitar mérito, sería que las imágenes algunas por lo menos son buenas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo colaboro mucho con lo que son agencias de noticias,
Entonces, una cosa buena, ¿no?, al colaborar con agencias es la distribución, ¿no?, del material, de las imágenes, que bueno, pues las agencias llegan a muchos medios de comunicación, incluso a nivel internacional, que sería muy complicado si estableces una relación directa, ¿no?, de fotógrafo a medio de comunicación, intentas la venta, es algo mucho más complejo, ¿no? Y por resumir un poco tu pregunta, en términos generales, el sector, el fotoperiodismo en general, está viviendo un momento complicado en cuanto a condiciones laborales, salarios, ¿no?, lo que se paga por pieza. En mi caso, yo soy autónomo, soy freelance, ¿no? Hay muchos compañeros en la misma situación que yo. Conozco compañeros que para mí fueron referentes, que tuvieron que dejar el oficio porque no podían vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante triste, ¿no? Porque, como ya te digo, grandes profesionales de los que yo he aprendido muchísimo, y a lo mejor están trabajando en otros oficios, ¿no? Y por norma general se suele pagar mejor en el extranjero, ¿no? Si colaboras con medios pues, de otros países, las tarifas son mejores. Y bueno, sí que es cierto que yo me siento agradecido por el tratamiento que me dan los medios de comunicación en España, pero yo creo que deberían mejorar mucho las condiciones porque, como ya digo, en muchas ocasiones es complicado, ¿no? Y al final navegas en unas aguas que, bueno, que cada día tienes que ir calculando un poco tus ingresos o según las semanas cómo vayan avanzando para tener un salario digno y bueno, y poder vivir con comodidad. Sobre todo en el sentido de que nadie se va a hacer rico seguramente siendo fotoperiodista, pero por lo menos yo creo que la expectativa o la pretensión tiene que ser, pues eso, tener el dinero suficiente que te permita pues trabajar y no estar agobiado. Y muchas veces, como digo, en mi caso, pues yo llevo viviendo de esto pues 15 años y muy contento, y bueno, y es un camino difícil, pero bien, digamos, pero muchos compañeros se han quedado en el camino. Hablabas antes en la primera pregunta sobre precisamente los incendios que asolaron Galicia este verano. Tú tienes una amplia experiencia cubriendo situaciones de este tipo, digamos, catastróficas, en este caso, o muy negativas. Y aquí siempre en el ámbito de la fotografía surge, o del fotoperiodismo en este caso, surge una especie de debate ético entre lo que debería hacer un periodista, ¿no? Si es más importante documentar a nivel fotográfico lo que está sucediendo y mostrar la crudeza de la realidad, o si el periodista debe tomar parte en lo que está viendo y echar una mano dentro de lo que pueda hacer o ayudar directamente a las personas que están en peligro en la situación en la que se encuentra. ¿Cuál es tu visión en este sentido? ¿Qué debe hacer un fotoperiodista? A ver, yo creo que al final los fotoperiodistas somos seres humanos, ¿no? Y estamos en una situación de emergencia y también tenemos que saber analizar en determinados momentos cuál es nuestra capacidad para ayudar, o si podemos hacerlo, si tenemos la formación adecuada para hacerlo, si vamos a estorbar más que ayudamos. Y sobre todo, ya que haces la pregunta, a mí me gustaría reivindicar también nuestra función. Porque al final sí que es cierto que, por ejemplo, en un incendio forestal yo en un momento dado puedo ayudar, y yo lo he hecho, y he visto a compañeros hacerlo, ¿no? He visto, pues eso, como en un momento dado es más importante intentar salvar una casa o intentar, por ejemplo, en este mismo verano que no se quemase un depósito de gasolina de un restaurante donde estaba, entonces te pones a lanzar cubos de agua, etcétera. Pero sí que es cierto que yo también percibo que muchas veces nuestra función se cuestiona y no percibo eso en otros oficios, ¿no? Es como... Y esto me pasó mucho también documentando lo que era la pandemia del coronavirus, ¿no? Cuando tenías acceso a un hospital, la gente se preguntaba por qué daban acceso a un fotoperiodista a un hospital. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo también las dudas, ¿no?, de las personas, ¿no?, de la sociedad, al fin y al cabo, porque eran momentos críticos, en muchos casos la gente no se podía despedir de sus familiares, no podía ir a visitarlos a los hospitales, y lo mismo en los incendios forestales. Yo también, en alguna ocasión, cuando estoy realizando fotografías, también me pregunto, es un poco, ¿no?, a qué nivel, cuál es la implicación, ¿no?, que deberías tener, o el cuestionamiento ético de estoy aquí tomando fotos mientras la gente está sufriendo,
pero yo creo mucho en la función que hago, ¿no? Al final yo tengo que documentar eso, esa es mi función, por eso estoy allí, si no, no estaría, seguramente. A lo mejor podría haber ido de voluntario a ayudar, no te digo que no, pero yo tengo muy claro que mi función es mostrar lo que allí está pasando desde mi óptica, con mi perspectiva, con mi lenguaje visual, y esa es mi manera en el fondo de ayudar también, ¿no? Porque lo que no se ve no existe. Entonces mi función es ser un transmisor de información. Entonces yo eso lo tengo bastante claro, pero como te digo, no quita que en un momento dado pues tienes que dejar la cámara a un lado y ayudar porque es más importante. Pero vamos, yo ya te digo, reivindico que la gente también entienda un poquito que esa es nuestra función también en estos momentos de emergencia y en estas situaciones que son críticas, pero que nosotros estamos allí para documentar lo que pasa, ¿no? Y mostrárselo seguramente a la sociedad para que después también se ejerzan determinadas acciones o se tenga ese tipo de información para, bueno, pues para tomar parte, ¿no? Igual es más difícil precisamente por esto, porque el resultado de tu trabajo no es tan directo en el momento, no vas a, en el caso de los incendios, a apagar un fuego directamente o a solventar, a salvar a una persona en el momento, pero quizás que tú muestres eso sí que da pie a que se tomen determinadas acciones o a que desde donde sea, la institución que sea, el gobierno de turno, pues se tomen determinaciones que si tú no estás ahí documentando esa situación, pues no saldrían a la luz o quizás no tendrían el impacto o la difusión que deberían tener. Claro, al final tú también cuando estás en determinada situación es un poco que la cámara te protege en cierta medida, ¿no? Es como que te aísla en cierta medida. Eso a veces cuando las situaciones son duras ayuda, pero tú eres parte activa, o sea, tú eres un elemento que está allí y entonces también reaccionas a los estímulos, a lo que sucede, a, pues eso, si tienes que echar un cable a una persona o he estado en situaciones, por ejemplo, de embarcado en el barco de rescate en el Open Arms, pues allí también es parte de la tripulación y tienes tu función, tienes que hacer tus trabajos y si hay un rescate, pues también obviamente si tienes que ayudar, ayudas, ¿no? Entonces, bueno, tú eres parte activa, pero eso, yo reivindico también nuestra función y me gustaría que la gente pues entendiese un poco más que lo que hacemos, pues yo creo que es también importante, ¿no? Sí, yo me voy a quedar con la frase que dijiste de que lo que no se ve no existe. Al final, creo que nos pasa a todos. Hay muchísimas cosas que no sabríamos que están sucediendo si no hubiera personas haciendo tu trabajo. A ver, yo lo creo así, obviamente. Sí, sí. Por eso me dedico a esto, ¿no? Si no, seguramente no me implicaría tanto con ciertos temas. O sea, me dedicaría a otra cosa. Efectivamente. Pues mira, antes hablabas de Habitar o Baleiro, ¿no? Vamos a centrarnos, por ejemplo, un poquillo en ese trabajo, ¿no? Que, bueno, esta iniciativa, como otras que tienes, parten de un enfoque periodístico hiperlocal, especialmente centrado en el rural. ¿Cómo de importantes son estos trabajos a la hora de visibilizar las problemáticas de un entorno rural que pues aquí en Galicia, como en otras zonas de España, cuenta con un impacto mediático reducido a veces? Está bien que lo señales, porque realmente es reducido y es complicado sacar adelante este tipo de proyectos, pero yo también a veces me enfrasco en determinadas aventuras, como digo, complicadas, pero yo creo que merecen ser visibilizadas, ¿no? Entonces esa es una lucha también y volviendo a lo de antes, ¿no? Siendo autónomo tú tienes también que navegar entre lo que te da rentabilidad económica muchas veces. Hablábamos antes con el compañero, por ejemplo, del Foro La Toja que se va a celebrar ahora, pues claro, a mí a nivel de interés personal y profesional, pues ese foro no me genera nada, ¿no? Pero es un ingreso económico. Entonces yo lo que intento pues es compaginar ambas cosas, ¿no? Porque son proyectos muy complicados de sacar adelante, muy complicados de poner sobre la mesa y sobre el debate público, pero es un poco lo que queremos, ¿no? En este proyecto de Habitar o Baleiro, que estamos muchas personas implicadas, pues al final ese es el reto, ¿no? Que se hable de la temática de la despoblación, que además yo creo, sinceramente y honestamente, que en Galicia ahora mismo no hay una cuestión más relevante que abordar. O sea, y como vimos estos días, y también me ha gustado mucho ver en el debate público, ¿no? Cómo se ha mencionado el tema de la relación que el abandono del territorio tiene con el medio ambiente, ¿no? Sí. Con la temática de los incendios forestales y nosotros es algo que ya teníamos localizado y que llevamos tiempo trabajando, ¿no? Entonces, bueno, hay un reto ahí, ¿no? Hay una dificultad
a la hora de sacar el proyecto adelante y a la hora de visibilizar, pero vamos, a mí me gustan los retos y creo que es importante, ¿no? Y hay muchas cuestiones, sobre todo pues eso, a nivel derechos humanos, temas medioambientales, que es complicado sacarlas adelante, es complicado que se publiquen, pero eso es un poco nuestra lucha como profesionales también, ¿no? Que le da sentido al trabajo, ¿no? Si lo logras, si logras que, bueno, que se hable de esto, que se vea, que se publique, y la verdad que, bueno, como digo, pues Habitar o Baleiro, es complicado financiar, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no? De largo aliento, ¿no? Donde vas tantas veces sobre el terreno, donde inviertes tantas horas. Yo creo que si te pones a analizar el tiempo que has invertido es imposible que sea rentable, ¿no? Porque es muchísimo, pero sí que es cierto que en el fondo está funcionando bien, ¿no? Hemos tenido una exposición itinerante que ya ha estado en muchas ciudades de Galicia, continuamos trabajando para llevarla a nuevas sedes, un repositorio web, estamos lanzando reportajes en medios de comunicación y vamos a terminar haciendo un documental, ¿no? Entonces, bueno, estamos luchando ahí, pero la verdad que la acogida está siendo bastante buena y se percibe que a la sociedad le interesa, ¿no? Entonces, bueno, contentos, la verdad. Hablas precisamente de buscar un equilibrio entre lo que os da de comer al final y luego lo que más os mueve, los temas que más os pueden apasionar. Yo me voy más ahora al aspecto técnico. También hay que buscar un equilibrio entre la carga informativa que deben de tener las imágenes, porque al final estamos hablando de periodismo, pero también la parte estética, que es cada vez más importante, sobre todo con las redes sociales. Es fundamental que las imágenes tengan un peso a nivel estético, que resulten lo suficientemente llamativas como para, valga la redundancia, llamar la atención del espectador. ¿Cómo se busca ese equilibrio entre la información que debes transmitir sí o sí y la carga estética que hace esa información atractiva para el consumidor? Claro, a ver, esto es un viejo debate también en cuanto, sobre todo, de fotografía humanitaria o de conflictos o de cuánto de ético es, por ejemplo, buscar la estética en determinadas ocasiones, ¿no? Esto también es un debate ya muy antiguo. Pero yo creo que al final la estética, ¿no? Lo que es pues buscar imágenes atractivas, hacen que precisamente la información llegue mejor al espectador y esto es lo que interesa, ¿no? Interesa que lleguen los proyectos, que lleven las narrativas, los relatos y eso se consigue seguramente a nivel fotográfico haciendo imágenes atractivas. Haciendo imágenes atractivas, y yo ahí distinguiría un poco entre lo que es fotoperiodismo y fotografía más documental, ¿no? Porque la fotografía documental ya pueden entrar conceptos más de fotografía contemporánea, cuestiones a nivel estético más abstractas, con características más de autor, con un lenguaje seguramente más orientado a la gente del sector, que lo puede comprender mejor. Y después en el ámbito fotoperiodístico, pues como bien dices, pues una imagen potente o la imagen perfecta pues tiene que unificar esas cuestiones, ¿no? De que tenga condensada toda la información, que tú describas en una imagen pues digamos todo lo que va a aparecer después en un texto, ¿no? Que lo condenses todo ahí, pero que también la dotes de un atractivo estético, ¿no? A mí también me interesa mucho, porque claro, aquí es un debate amplio también, pero ciertos compañeros del sector, ¿no? Fotógrafos y fotógrafas, claro, ya tienen sus ideas y quieren transmitir pues sus conceptos fotográficos, etcétera, que todo el mundo más o menos tenemos, y las inquietudes que también tenemos a nivel de autor. Pero a mí me interesa que la gente, ¿no? Que la sociedad lea bien las imágenes, ¿no? Al final, la pregunta sería también a quién quieres llegar, cuál es tu público, ¿no? Si el público es la sociedad que quieres que conozca una determinada problemática, pues a lo mejor tienes que hacer el relato más digerible, ¿no? Que si haces un relato propiamente muy ceñido a lo que es pues la fotografía contemporánea en este momento, que a lo mejor la gente de a pie no la entiende tanto, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que va por ahí la cuestión, pero yo creo que, vamos, en esencia, yo creo que la idea es que cuanto más impactante o atractivas sean las imágenes, ¿no? También a nivel estético, pues eso llega mejor. Aunque también podamos jugar con, que es muy interesante, ¿no? En fotografía,
esas imágenes que no son de lectura rápida y que también interrogan al espectador, que hacen preguntas, que tú te paras un poquito más en ellas. Te dejan pensando una vez las ves, ¿no? Claro, que tú te quedas y dices, ¿qué hay aquí, no? Aquí hay algo que sí, algo que no, hay algo raro, algo que te interpela como espectador. Pues bueno, yo creo que tenemos que jugar con todo eso, pero como te digo, pues hacerlo accesible a la persona que las está viendo también. Bueno, ya hemos hablado de alguno de tus proyectos, ¿no? Pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál es el que recuerdas pues con más cariño o cuál te ha impactado más y por qué? Bueno, diría que el trabajo que más me ha impactado y porque fueron muchos meses y fue una situación distópica totalmente fue la cobertura de la pandemia del coronavirus, ¿no? Sé que he estado en situaciones, bueno, pues al final me gusta esta profesión porque es también muy camaleónica, a mí no me gustan las rutinas y cada día te tienes que adaptar a una nueva realidad y muchas veces no profundizamos demasiado en nada, pero somos muchas cosas, ¿no? En días diferentes o incluso en el mismo día. Y eso me apasiona, ¿no? A mí la rutina pues no me gusta nada. Pero lo que fue la pandemia del coronavirus yo creo que fue, pues vamos, estar como todas esas pelis de ciencia ficción que hemos visto, ¿no? Apocalípticas y estar viviéndola en primera persona y ver cómo se paralizaba el mundo realmente y cómo era pues algo tan desconocido y cada día era tan diferente. No sé, ahí sentí por ejemplo esa responsabilidad que siempre siento, ¿no? De que lo que hacemos es importante, que hay que ejercerlo pues con gran honestidad y que al final tiene esa importancia de informar. Pero sobre todo en aquel momento yo sentí que éramos los ojos de la sociedad cuando estaba confinada, ¿no? Cuando no podía prácticamente salir a la calle y nosotros éramos un poco testigos de, pues, de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Sobre todo cuando nos dejaron también entrar en los hospitales, que no fue nada sencillo, pero vamos, yo me quedo con esa cobertura y vamos, a mí, no sé, me impactó mucho todo lo que vivimos y que ahora parece ya que ha quedado como muy atrás, parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero no ha sido tanto y bueno, pues para mí ya te digo, fue así un momento como muy, no sé, muy impactante a la hora de trabajar. ¿No? Y que además nosotros lo hemos vivido, pero habrá generaciones que ya no lo van a recordar y gracias al trabajo que habéis hecho en ese momento, pues podrán, no sé si llegar a sentirlo, pero tal vez imaginarse. Pues eso, se paralizó todo, ¿no? Vosotros lo vivíais en primera persona. Yo ni siquiera me puedo imaginar lo que sería entrar en un hospital, por ejemplo. Así que, pues por esa parte, pues también muchísimas gracias. Bueno, a ver, como digo yo, y estos días hablando con un bombero forestal, que yo también le daba las gracias por su trabajo, y él me decía, es mi trabajo, pues esto es un poco lo mismo, es nuestro trabajo y hay que hacerlo pues eso, con responsabilidad, honestidad, y ya está. A mí me encanta, creo que es el mejor trabajo del mundo y bueno, pues gracias a vosotros y bueno, no sé si queda alguna más o... No, hasta... Nada, pues bueno, a todos los invitados que vienen a nuestro podcast siempre les decimos pues que nos traigan algo suyo para que a partir de ahora pues permanezcan aquí con nosotros. Entonces, bueno, queremos saber qué nos has traído. Pues yo tengo aquí dos regalitos. Bueno, es la fotografía de Maruja, que es una mujer encantadora. Aquí la vemos con un rostro serio porque estaba pues sufriendo un incendio forestal cerca de su vivienda y bueno, un poco esta imagen también es la que da cabecera al catálogo de Habitar o Baleiro, ¿no? Del catálogo fotográfico de la exposición, pero que también pues tiene una serie de textos de los compañeros y compañeras periodistas que están dentro del proyecto. Entonces, por un lado, pues este es mi legado, ¿no? Fotográfico, pero aquí también va el del resto de integrantes del equipo de Habitar o Baleiro, que podéis también disfrutar de los textos periodísticos. Así que son dos regalitos diferentes. Genial. Es la misma imagen, ¿no? De cabecera, pero... Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Le encontraremos un sitio en algún momento? Sí, de momento déjalo por ahí en el sofá y luego le haremos el sitio en Sí, le haremos hueco para que a partir de ahora, en esta cuarta temporada y en las siguientes, pues ya tengamos un trocito de ti. Bueno, pues un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Bryce, por acompañarnos en el día de hoy, en este estreno de la cuarta temporada.
Nosotros hemos llegado hasta aquí en este primer episodio, pero vosotros al otro lado de la pantalla permaneced muy atentos porque esta nueva temporada venimos, como en todas, cargados de sorpresas, así que seguid ahí conectados y muy atentos a las redes sociales porque os iremos informando de las novedades. Nos vemos en el próximo episodio de Desde la Atalaya.